Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informar a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas en el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es una ley que busca la adecuación de la tierra en el campo colombiano. Un proyecto de ley que busca organizar la adecuación de las tierras del campo colombiano es la segunda iniciativa sobre temas agropecuarios que propone el gobierno al Congreso, como parte de los compromisos del acuerdo de paz con las FARC. La ley es un proyecto que viene desde la reforma de desarrollo rural. Es un proyecto que permite hacer al campesinado más competitivo, mucho más productivo. Está dentro de las políticas de los acuerdos del Fast Tracks, de manera que es un procedimiento rápido, donde se hizo con las comisiones conjuntas Senado y Cámara, y hoy es una ley, va a ser ley de la República, pasa a sanción presidencial, donde permite que los pequeños distritos de riego tengan la posibilidad de fortalecer la asociatividad y podamos tener proyectos como reforma agraria en donde se adecúan con inversión, con infraestructura, con oportunidades al campesino, de manera que pueda tener el agua, que es lo más importante para cualquier cultivo. El proyecto nace del compromiso del gobierno de crear el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, tema en el que el país tiene una gran deficiencia. Dentro de los acuerdos de La Habana estaba contemplado el fortalecimiento del sector agropecuario. Nosotros en la Ley de Desarrollo Rural, que fui ponente, habíamos trabajado este tema y hoy hemos incorporado lo que es este servicio público como es el agua, donde el campesino tenga la posibilidad de asociarse, de manejar la propia asociación. Hay proyectos como Asudra en Ábrego o Asozulia en el norte de Santander o asimismo en Santander o en Boyacá, proyectos muy importantes que permiten fortalecer al pequeño campesino, pero no solamente lo dejamos ahí, sino fuimos más allá, fuimos de manera integral, ¿cómo? Con mejoramientos de vivienda rural nueva, que tenga la posibilidad la gente de tener vivienda gratuita, apoyo a acueductos veredales, apoyo a la red terciaria para sacar los productos de los campesinos, asistencia técnica, créditos blandos, el ICR certificado de incentivo rural, es decir, todo un trabajo integral para apoyar al campesino colombiano y poderlo hacer más productivo y generar empleo, que en última es lo que queremos, la generación de empleo y el bienestar del campesino y la mujer rural. Después de haber sido aprobado por el Congreso, el proyecto de ley está a la espera de la sanción presidencial. Nos acompaña hoy en Del Dicho al Hecho el señor Dagoberto Bonilla. Él es el director ejecutivo de Federriego. Don Dagoberto, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, ¿no? Primero que todo, quisiera que le contara a los colombianos qué es Federriego para saber con quién estamos hablando de esta ley. Perfecto. Federriego es una organización gremial de segundo grado que agrupa las asociaciones de usuarios que se han constituido para la administración, operación y conservación de distritos de riego, que en Colombia se llaman distritos de adecuación de tierras por virtud de la ley 41 del año 93. Esos distritos son de mediana y gran escala y la mayoría de ellos fueron construidos por el Estado desde la década del 1940, 50 y luego han hecho parte de esos distritos, han sido construidos en virtud de leyes que han facilitado la generación de infraestructura para mejorar la productividad del sector agropecuario. Bueno, nuestro tema de hoy tiene mucho que ver entonces con ustedes, es el proyecto de ley sobre adecuación de tierras. Perfecto. Cuéntenos, ¿por qué era importante esta ley? La ley es muy importante porque Colombia es uno de los países más atrasados en infraestructura de adecuación de tierras, entendida esta como la ejecución de obras de riego, drenaje y protección o prevención contra inundaciones para mejorar la productividad agropecuaria. El Estado en Colombia ha construido el 30-35% de la infraestructura existente actualmente, el resto ha sido resultado del esfuerzo privado,
empresa privada, del sector privado. Y eso hace parte, digamos, de todo aquel atraso que viene arrastrando el sector agropecuario hace más de 30 años, o diría yo que 40. Y ahí es donde hay gran parte del problema de que ha faltado, no solamente han faltado políticas para el desarrollo del sector, sino que muchas políticas que han adoptado los diferentes gobiernos han apuntado es más bien a detener, a frenar el desarrollo del sector agropecuario. Y lo bueno para mostrar del avance del sector es más esfuerzo privado que producto de las políticas del gobierno para facilitar estas obras, dotar al sector agropecuario de herramientas que le permitan competir en los mercados internacionales. ¿Qué es exactamente adecuación de tierras? ¿A qué nos estamos refiriendo? En Colombia, en virtud de la Ley 41 del año 93, que es la ley marco de adecuación de tierras o la ley de adecuación de tierras, se acuñó este término para cobijar la construcción de obras de infraestructura de riego, drenaje y o protección o prevención contra inundaciones. O sea, por ley, adecuación de tierras es eso. ¿Y cómo reciben ustedes el trámite de este proyecto y la aprobación en primera instancia? Bueno, ahí hay unos sentimientos encontrados, ¿no? Una mezcla de cosas. Por un lado, eso es necesario, porque, como le digo, venimos soportando un atraso. Y en buena hora se formuló el proyecto. Creo el proyecto es una de los procedimientos que se acordaron en el Acuerdo de La Habana, del famoso punto 1.3.1. De la reforma rural. Exacto, del primer punto del Acuerdo de La Habana. Y por un lado, pues es bueno, pero es que el título de la ley dice por la cual se reglamenta el servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones. Reglamentarlo era necesario porque hay una cantidad de vacíos legales y normativos, pero eso no basta frente a la gran necesidad que tiene el sector agropecuario de infraestructura de esto y muchas cosas más. Aquí hace falta asistencia técnica, crédito suficiente y oportuno, una cantidad de cosas. Bien, pues después de una pausa entraremos a conocer más de los beneficios que traerá esta norma para los colombianos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Cómo se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política, según el acuerdo del 9 de noviembre de 2016? Primero se creará una ley de amnistía o perdón de delitos cometidos, indultos o perdón de penas y condenas y tratamientos penales a través del Congreso. Este proyecto de ley se presentará ante el Congreso a la mayor brevedad posible tras firmar el acuerdo final y se tramitará preferiblemente por el Acto Legislativo 01 de 7 de julio de 2016, que establece instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final. El mencionado proyecto de ley se tramitará siguiendo el procedimiento legislativo especial para la paz, que ofrece garantías de cumplimiento y fin del conflicto de manera excepcional y transitoria por un periodo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia del mismo acto legislativo. Es decir, este acto legislativo tendrá un trámite preferencial y tendrá absoluta prelación en cualquier orden del día que se vaya a sesionar en el Congreso sobre cualquier otro asunto. El acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución, pero se acordó incorporar un artículo transitorio de la Constitución que dice que las instituciones y autoridades tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo final. Y solo quedarán incorporados los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que ya de por sí tienen carácter constitucional. Se usó el fast track o vía rápida para presentar leyes ante el Congreso y de esta manera darle vía jurídica a lo pactado con las FARC. Sin este fast track, las leyes y reformas constitucionales tendrían que recorrer un camino más largo del normal. El gobierno se obliga a presentar ante el Congreso un paquete de 50 iniciativas. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros.
El tema de hoy en Del Dicho al Hecho es la Ley de Adecuación de Tierras. Don Dagoberto, ¿qué hay de cierto en que en Colombia se desperdicia mucho el agua? Se desperdicia a tal punto que se gasta en riego el agua casi que el mismo que gasta en Estados Unidos en ese mismo uso. Bueno, al respecto yo quiero decir algo, es que aquí no hay investigación, no hay cifras confiables. A cualquiera se le ocurre decir cosas como esas, pero uno va a mirar con base en qué estudio emiten ese concepto y no encuentra ese soporte. Yo no creo que se pueden hacer mejores cosas, hay que ajustar, pero es que empezando por un problema central, no hay investigación. Y no hay investigación en este caso concreto de riego, por ejemplo. Las universidades es poco lo que han hecho en ese sistema, en ese tema de adecuación de tierras o de riego. El sector privado, pues las empresas que importan equipos de riego, sobre todo de riego a presión, pues tienen su interés comercial, pero han jalonado un poco ese desarrollo de tecnología. Pero nosotros necesitamos que el Estado, a través de las entidades de investigación, de generación, de transferencia de tecnología, de innovación, tomen seriamente este tema de adecuación de tierras, porque a veces oye uno conceptos de ministros y exministros diciendo es que aquí sale muy caro construir un distrito de riego, adecuar una hectárea con infraestructura de riego y de drenaje muy caro. Pero no, o sea, lo caro no es el dotar un área nueva de infraestructura, sino los esquemas que han adoptado los gobiernos, que en mi criterio, no es el de mi gremio, el mío, apuntan más a defender a aquellos que hacen los estudios de esos proyectos, o sea, los diseños y los que ejecutan esas obras. Y algunas obras de esas, sobre todo las construidas en los últimos años y en pequeña escala, construyen unas obras que se dañan, esta infraestructura resulta inoperante en poco tiempo, ¿sí? Se colapsan. Entonces, eso deja mucho que desear. Y en eso, a veces aprovechan ese río revuelto para dar a entender que la culpa es de los campesinos, de los agricultores, cuando la culpa es de aquellos que organizan esos programas, que no obedecen a las necesidades del país, sino a intereses extraños de los que nosotros no somos responsables. Claro. ¿Y qué tanta participación han tenido ustedes en la elaboración, en el trámite de este proyecto, para que se tengan en cuenta esas críticas también? Es que como eso hace parte del proceso de legislativo especial para la paz, o sea, el famoso Fast Track, el proyecto de ley en su formulación estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, y el Ministerio, claro, fue y lo radicó al Congreso. Nosotros hemos aparecido gracias al llamado que nos hicieron los coordinadores de ponentes, que aprovecho la oportunidad para agradecerles. En el Senado, el senador Manuel Guillermo Mora, y en la Cámara de Representantes, el doctor Ángel María Gaitán, representante por el departamento del Tolima. Ellos nos han permitido expresarles nuestras opiniones, que el gobierno casi nunca ha tenido en cuenta, a estos últimos gobiernos, no me refiero a este concretamente, sino a los 2 o 3 anteriores, no nos han tenido en cuenta, y somos los que tenemos la experiencia en esto, buena o mala, pero somos los que llevamos más de, o sea, los distritos de riego los está manejando las asociaciones de usuarios a partir del año 1976. Bueno, pues usted mencionó al senador Manuel Guillermo Mora, del partido de la U. Justamente le preguntamos, por ser uno de los ponentes de este proyecto, ¿cómo fue esa elaboración y ese trámite del proyecto en el Congreso de la República? Y esto fue lo que nos contó. La ley llevamos mucho tiempo trabajándola, tratando de hacer el desarrollo de la ley 101, el desarrollo de una ley de reforma agraria, una ley que le llegue realmente al campesino. Hemos ido por todo el país, ya hemos hecho la ley de desarrollo rural, que se cayó en su momento porque uno de sus artículos hablaba del tema indígena y necesitaba la consulta previa.
pero posteriormente consideramos que con este tipo de herramientas, con este tipo de inversiones, vamos a tener una adecuación de tierras, que es lo que requiere la innovación, como uno de los proyectos de ley, y la adecuación de tierras, que es el fortalecimiento de los distritos de riego, tanto los pequeños como grandes, como el de rancherías, como el Triángulo del Tolima, como los grandes proyectos para los distritos de riego del Bajo Pamplonita, proyectos que le lleguen al campesinado, donde habilitemos más de 10.000 hectáreas y podamos hacerlo más competitivo, bajando costos, haciendo más competitiva la tierra, y hoy que el campesino sienta la presencia del Estado con ese tipo de inversiones. Por eso el sector agropecuario ha sido realmente un horizonte hacia dónde ir el país y cómo dar las herramientas para que la gente, a través de las sumatas, a través de los entes territoriales, poder fortalecer, y trabajando de la mano de las corporaciones autónomas, fortalecer el medio ambiente y fortalecer el sector agropecuario. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema de hoy es la ley que busca la adecuación de tierras en el campo colombiano. Pero como del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer, veamos qué sigue ahora en ese trecho. Yo soy muy optimista, salió enriquecido del Congreso de la República, salió enriquecido porque lo logramos incorporar proyectos como uso de tierras, fortalecimiento de la asociatividad, que el campesino pueda recibir créditos y poder entre ellos desarrollar, ellos mismos administrar sus propios recursos. Entonces yo creo que al contrario va a ser un beneficio muy grande y va a permitir unos ejemplos que todos lo vemos con el caso de Azozulia, donde más de 8.000 hectáreas son desarrolladas y hoy en día son muy productivas, y poder exportar hacia el resto del mundo utilizando temas importantes como el TLC o utilizando mecanismos de comercialización y producción para el sector agropecuario. Don Dagoberto, ¿qué sigue ahora? Una vez se apruebe la ley en el Congreso, ¿qué sigue? ¿Qué esperan ustedes de cómo sea esa implementación y en manos de quién va a quedar? Bueno, ahí viene la otra preocupación. Necesitamos ciertamente una ley que llene los vacíos que viene dejando la ley 41, que es del año 93. Entonces, obviamente, el mundo y el país han cambiado y las necesidades de ahora son mucho mayores que las que había en el año 93. Entonces, vemos, digamos, que le faltan como dientes al proyecto de ley hasta que llegue a convertirse en ley de la República. No sabemos de dónde van a salir los recursos. Por ejemplo, tiene un capítulo donde dice que el esquema que se adopta es el mismo de la ley 41 a través de una figura que llaman organismos ejecutores, que son empresas
que contacta el gobierno y los contrata para que hagan las obras. Entonces esas obras se pagan de acuerdo a un procedimiento que es de recuperación de inversiones. O sea, el gobierno, el Estado, el gobierno, la entidad que representa al Estado en estas actividades, van a construir un distrito y dicen, bueno, nosotros vamos a, el gobierno va a donar el 60, el 70% y el resto lo ponen los usuarios en el momento en que les entreguen el distrito. Puede ser más. Nosotros pensamos que para pequeña irrigación, pequeña escala, debía de ser un subsidio de más del 80-90%. Pero ¿qué pasa? En la ley dice que los beneficiarios, los futuros usuarios, responden con su predio, es la garantía. Entonces uno comprometer un predio como hipoteca, como garantía para responder por la parte que le toca de lo que costó el distrito, con lo que dura la construcción de las obras en Colombia, no me parece justo. La ley 41 hablaba de que se hacía un acta de compromiso entre el organismo ejecutor y la asociación de usuarios. Con eso era suficiente, porque nosotros vamos a pagar de muchas formas, nomás el hecho de producir comida, de producir alimentos, de mejorar la soberanía y la seguridad alimentaria del país, eso ya es un aporte significativo. Genera empleo, genera progreso. O sea, eso es evidente y está demostrado. Vea, en este proceso de violencia que ha surtido el país, los sitios donde más se ha demorado ese proceso de inseguridad ha sido donde hay distritos de riego. Y hay estudios hechos donde demuestran cómo cambió una zona 20 años después frente a sus vecinos que no tuvieron distritos de riego. Entonces, o sea, eso trae una cantidad de beneficios. Imagínense países como México, si aquí estamos hablando en total como de 1.300.000 hectáreas adecuadas con infraestructura de adecuación de tierras, valga la redundancia. En México, con programas del Estado, distritos de riego, hay casi 9 millones de hectáreas. Y con alguna infraestructura de adecuación de tierras que no son propiamente un distrito de riego, hay otras 8 millones de hectáreas. Entonces, y digamos, hablo de México porque es un país con el que nos podemos comparar, ¿no? No vamos a hablar de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de los europeos, España, por ejemplo, que son líderes en eso, ni de Israel, que es un gran ejemplo, porque es un país que más de la mitad de su territorio es desierto, pero ahí hay emprendimientos a través de los kibbutz, donde hay unos sistemas de riego muy eficientes. Y son unos verdaderos oasis donde producen harta comida, ¿no? Entonces, aquí tenemos que salir de ese atraso. Esta ley es, digamos que un pequeño peldaño, pero un peldaño importante, ¿sí? Esa sería la evaluación concretamente, es un pequeño peldaño para iniciar ese recorrido. Sí. Pues don Dagoberto, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del Dicho al Hecho. Andrea, muchas gracias. Y a través tuyo, al canal del Congreso y a los coordinadores de ponentes, el senador Manuel Guillermo Mora y el representante Ángel María Gaitán, por abrirnos estos espacios y permitirnos exponer nuestra experiencia y nuestro criterio para ver cómo mejoramos este proyecto de ley. Bien, pues llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes gracias por su sintonía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que se aprueban en el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.